En algunos casos les botan agua sucia y fluidos corporales. Las estadísticas son los números, al fin y al cabo, que un país o una región o una zona siempre debe tener, precisamente pues para el control del pueblo, que nos hace falta, que nos sobra, el PIB, el Producto Interno Bruto. Hay que manejar ese tipo de números. Y para eso, pues hay funcionarios, los cuales pues creo yo, para eso es este video, el cual el gobierno los contrata para que nos tomen esos datos. Y hoy precisamente tengo el honor de presentarles a una funcionaria la cual nos va a transmitir todo este tipo de cosas. Nos va a decir los pros, los contras, los tipos de gente que tienen que manejar a diario, buenas personas, malas personas. Bueno, de eso se trata el video de hoy. Y comenzamos. Ahora solo hay números en tu cabeza. Bueno, como siempre, en este tipo de entrevistas, pues vamos a omitir el nombre, ya saben, cuestiones de seguridad. Pues ella va a contar cositas que nosotros ignoramos, pero que ella en su intríngulis tiene pues conocimiento de ello. Entonces, como siempre, cambiamos el nombre, vamos a poner, no sé, Karen, qué sé yo. Entonces, Karen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos, encantados de estar acá en tu programa, en tu canal. De hecho, tiene una producción muy bonita y me encanta estar contigo. Gracias. Muchísimas gracias, Karen. Bueno, entremos en materia. ¿Tú trabajas para el DANE? Sí, pues de hecho nosotros somos servidores públicos. Trabajar directamente no, porque en ese caso ya seríamos funcionarios, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con el sector público se encarga justamente del trabajo para lo público, la administración del poder y la generación de información que sirve para dicha administración. Entonces nosotros somos contratistas, obviamente hay personal de planta, pero ellos se encargan más de la parte administrativa. La parte operativa la realizamos nosotros como contratistas, a trabajo por cuenta propia, pero obviamente recibimos órdenes y tenemos que seguir unos lineamientos específicos para la realización de las encuestas. ¿Qué tipo de lineamientos deben seguir ustedes para esas entrevistas? Listo, nosotros estamos cubiertos por la ley 2335 de 2023, que es la que derogó, o más bien se sancionó a través de la antigua ley 59 de 1993, que habla de la reserva estadística. Con base en esas leyes, nosotros aplicamos toda la normativa del Estado para recolectar la información de manera idónea, de manera veraz, oportuna y con la cobertura total. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las unidades seleccionadas, es decir, a todas las personas que nosotros tenemos por selección aleatoria, de acuerdo al conteo y al muestreo estadístico, tienen que ser entrevistadas, es decir, están obligadas las personas a entregar la información, esto tanto para DANE como para censos como para encuestas. Entonces, con base en esa ley, en la cobertura total del territorio, se realiza este tipo de investigaciones. Lo que todo el mundo, o bueno, lo que yo siempre me he preguntado desde pequeñito, yo me acuerdo que en mi primer censo, imagínense lo anciano que soy, censo 85, yo me acuerdo por allá cuando era chiquitico, que hasta me acuerdo de la propaganda y toda esa joda. Pero bueno, lo que todo el mundo se pregunta, ¿para qué un país hace un censo? Es lo mismo que para qué en una ciudad yo hago un centro comercial, ¿sí? Yo no lo pongo por simplemente ponerlo. Qué chévere que se vería, por ejemplo, en un pueblo de 50 personas, un cinema, pero resulta que esas personas no consumen cine, sus prioridades son diferentes, son por ejemplo la agricultura. Entonces se hace un estudio estadístico para identificar qué clase de personas son las que yo voy a afectar con el tipo de producto que se requiere. Funciona así para el mercado laboral, para el mercado de la construcción, para el mercado económico en general y para las encuestas sociales, que son como la base fundamental del DANE. El país tiene al DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, como la mano derecha para la generación de esa información. Es decir, el departamento es un ente técnico por encima de los ministerios. Es decir, es la mano derecha y la obligación directa de generar la información de calidad para que el presidente sepa exactamente cuántas personas tenemos en el país, cuántas necesitan ayudas sociales, cuánta construcción se está generando,
cuántas personas están estudiando, cuántos están por la línea de pobreza, cuántos trabajan, cuántos no trabajan. Lo que tú decías ahorita, el Producto Interno Bruto, toda la macroeconomía se genera a través de las estadísticas del DANE. Trabajas en dos lados, en línea, o sea, llamando, o ella llama, o ella nos llama, ¿sí? Y también presencial, que asistes a las casas. Uy, yo me imagino esas jornadas horribles, tenaces, duras, que la gente no considera, porque yo he visto a trabajadores y trabajadoras de ellas. Oye, por cierto, ¿por qué son mujeres casi todas? Porque, digamos, tenemos más facilidad para empatizar con las personas, ¿no? A los hombres se les dificulta un poquitico más. Aún así, hay encuestas donde el grueso de la población que se contrata son hombres. Por ejemplo, para las encuestas como la ENA, la Encuesta Nacional Agropecuaria, que esa también va de la mano con el Censo Nacional Agropecuario. Entonces hacen recorridos por zonas que son bastante distantes y muy peligrosas. Okay. Y ahí la mayoría también son hombres. Además que el DANE necesita siempre profesionales en todas las áreas, entonces no necesariamente que sean mujeres o no. Pero en el caso de las sociales se llama la atención particularmente las que son continuas, como la Gran Encuesta Integrada de Hogares, es casi que liderada por mujeres. Y eso se ha prestado pues para que sea más fácil el acceso a la población. O sea, la gente le tiene muchísimo como resquemor a las encuestas del DANE porque piensan que con eso les van a quitar el Sisbén, que les van a subir el puntaje, que les van a enviar a la DIAN. No, las bases del DANE sirven para estimular toda la proyección de dichos, digamos, estudios y obviamente la generación de impacto social para saber qué población se va a beneficiar con esos estudios o con esa inversión nacional. En palabras extremadamente castizas, y me disculpas, nos cuentan para saber cómo repartir la platica. Exacto. Así de simple. Exactamente. Alguna vez, de hecho no alguna vez, yo he visto muy seguido por estos días a la realización de este video, como la gente, chicas tipo 8 de la noche, 7 de la noche, golpeando en casas, y a mí me da pues como embarrada porque pues estos climas de esta ciudad no es que sean muy favorables para eso, en tremendo frío, lloviendo, golpeando, rogándole a la gente para que haga ese tipo de entrevista. Hay gente de gentes, ¿verdad? Yo me imagino que pues bueno, así como hay gente educada que entiende que este tipo de recolección de datos es para un bien común, pero la gente como que se raya en ciertos mitos de los que tú dijiste, que me van a cobrar más impuestos, que no, eso para qué, si yo aquí igual pago arriendo, de todas maneras yo aquí me voy a quedar 6 meses, entonces para qué. Son mitos, porque de todas maneras el gobierno tiene que recolectar datos para esto, para saber cuántos somos, quiénes somos, para que nos tengan en cuenta. Señorita Karen, yo quiero que nos cuentes qué te ha pasado, qué es lo peor que te ha pasado en una llamada. Bueno, primero que le importan, son digamos con unas palabras muchísimo más calibres que porque se mete que eso no es obligación de ellos. Pues resulta que esto hace parte de la cultura general, ¿no? Y sigamos personas que entrevistamos, la gran mayoría son profesionales, son personas que están estudiando, no conocen cómo funciona el Estado, no conocen las instituciones y sin embargo tienen derecho, obvio que lo tienen, la política es de la población y como población tienen derechos y también tienen deberes, solo por la nacionalidad colombiana. Y de hecho la población es la que sostiene el Estado, no es el Estado el que sostiene la población. Y como población tienen derechos, tienen voz y tienen voto. Y gracias a las estadísticas y gracias a la información que nosotros recolectamos, sabemos quiénes son, cómo se pueden defender, incluso a qué programas pueden acceder. Ni siquiera la misma policía tiene idea para qué es el DANE. Y nosotros antes de llegar a cualquier población, radicamos la presentación de los funcionarios del DANE a la policía y a la alcaldía. Y ahí quedan las cartas. Pero uno va a ciertos barrios y hasta la gente nos echa a la policía. Y es curioso porque la policía dice, es que ustedes, ¿por qué vienen acá? Entonces la invitación también, muy respetuosa, es a que visiten la página. De hecho, hay una parte que se llama DANE para niños. Y es muy fácil explicarles realmente cómo sabes en qué ciudad o en qué país vives. Formas básicas de aprender, no está de más. Yo creo que por eso hay libros for dummies, para tontos, ¿no? Pues, pero funcionan, créanme, funcionan. Yo me leí más de uno porque una preguntita, pues ahí no falta. Aprendí alguna vez una frase que decía, para exigir los derechos hay que primero aprender los deberes. Y este es un deber ciudadano, estar al tanto de qué es el DANE, para qué es el DANE
¿Cómo nos sirve a nosotros y por qué esta entidad funciona? Te han tratado de zapa, de metida, de chismosa por hasta teléfono. de ladrones, en algunos casos les botan agua sucia y fluidos corporales, los han tratado muy mal. En algunos casos se ha presentado hace muchos años con un censo que fue el agropecuario, eso fue en 2014, violación de niñas en áreas rurales. Nos toca salir solos a campo. Sin seguridad. Nada. Sin apoyo de las entidades de la fuerza pública. Porque uno las pide, pero pues obviamente si ellos a duras penas tienen un policía en una cabecera municipal, ¿cómo carajos van a ir a una zona que es rural separada y además que es zona roja? Entonces muchas veces uno se expone a todo eso. Entonces está la exposición al clima, la exposición a la zona violenta, la exposición a los perros, exposición a robos y fuera de eso violaciones. Entonces estamos como muy solitos porque nosotros como contratistas, como no somos contratados directamente, pagamos por nuestra seguridad social y por nuestros riesgos profesionales. Además tenemos que comprar una póliza de cumplimiento. ¿Cómo es eso de la póliza de cumplimiento? Explícanos bien. Como somos contratistas, se supone que nosotros, por el tipo de contratación que tenemos, no tenemos que cumplir horario ni seguir, digamos, funciones por jerarquía ni recibir órdenes, sino eso sería un contrato laboral y tendríamos por este mismo motivo derecho a prestaciones. Sin embargo, tenemos que ejercer un cumplimiento de una función exacta. Todos los días hacer el 100% de la recolección y al final de la semana o al final de mes hacer la entrega completa. Si yo no cumplo, me aplican una póliza de cumplimiento, ¿sí? Y esa póliza la pago yo. La gran mayoría de las personas que trabajan con entidades públicas tienen que pasar por eso, es decir, nosotros no tenemos derecho a una liquidación, no tenemos derecho, digamos, a unas vacaciones pagas. No, prácticamente nosotros hacemos las cosas, las construimos, las entregamos y prácticamente nos estamos pagando. Además que nosotros mismos nos estamos poniendo encima la ley para vigilancia. Sin embargo, lo hacemos con mucho cariño, pues porque ya conocemos el trabajo con el DANE y es continuo. Cualquier persona se puede postular al DANE. Ya el hecho de que cumplas y que sigas toda digamos, el manual de funciones como tal, podemos tener un trabajo agradable. Obviamente la desinformación de la población nos afecta muchísimo, el maltrato de las personas, hasta nos dicen ladrones cuando nosotros somos simples contratistas que no tenemos nada que ver directamente con los recursos del Estado. Hablemos un poco de la población migrante. A mí me cabe la curiosidad pues yo me imagino que ellos son los que evaden mucho más esto porque en sí la mayoría pues son inmigrantes que no son legales, dejémoslo así, de cualquier nacionalidad, estoy aclarando, de cualquier nacionalidad que están llegando a nuestro país. Ellos son los que más los evaden a ustedes, ¿cierto? No. ¿No? Son más los de acá. Ah, caramba. Bueno, sigo insistiendo un poco más con la población migrante. ¿A ellos qué tipo de investigación o censo se les lleva o cómo hacen ustedes ahí? Claro que sí, el DANE tiene, digamos, la vocería en cuanto a la recolección de la información sobre la población migrante. Sobre las encuestas del DANE se alimentan todas las otras instituciones, es decir, del DANE se saca el grueso de la población, por ejemplo, para CISBEN o para programas de prosperidad social, ¿sí? Lo que no sabe... Espérame, ojo ahí, ¿ven? Se saca para CISBEN, que tanto muchísima gente lo necesita. O sea, no es tanto como que me van a robar, ay, no atendemos a esa gente, ay, no tengo tiempo, ay, vuelva otro día, ay. Son personas, son humanos, están ejerciendo un trabajo y hay que, pues, obviamente sacar tiempo para eso porque es un deber de nosotros. Prosigue, por favor. Listo. Entonces les hago un resumen realmente qué es el CISBEN. El CISBEN es un programa que genera el Departamento de Prosperidad Social. Es independiente del DANE, ¿cierto? Eso lo lideran las alcaldías. Es decir, la alcaldía tiene su censo independiente. Pero es deber del DANE a ir actualizando la información para que la misma alcaldía utilice esa información diaria, veraz y oportuna sobre cuántas personas están en situación vulnerable. Si, digamos, teniendo la información del DANE, cualquier ciudadano puede exigir a la alcaldía que revise las estadísticas que ya tiene el DANE, que son oficiales, y que compare con las mismas estadísticas que ellos tienen o la población que tiene censada en el CISBEN. Tienen que compararla y obviamente tienen que alimentarla. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay muchas personas que están por fuera del CISBEN que están en la línea de pobreza. Y hay muchas personas que están en CISBEN que tienen más de 4 salarios mínimos, que tienen propiedades, tienen vivienda, tienen carros.
y están en Sisbén recibiendo subsidios. Entonces es absurdo, por eso es que nosotros tenemos una responsabilidad grandísima en tomar la información real. Esa información no se comparte. ¿Sí me entiendes? Es decir, la información que queda tomada por cada encuestador del DANE queda encriptada en un formulario que es en una AMC, en un celular. Ese formulario queda totalmente cerrado, ni siquiera nosotros podemos volver a entrar a revisarlo y solamente se publica como cifras y como tablas, de esta manera, ¿sí? Aquí está Pepito Pérez, Juliana Camargo, Karen, todo el mundo, pero nunca se van a ver cédulas, nunca se van a ver dónde viven, nada. Simplemente las barras como información estadística, números y barras. Entonces la información queda totalmente protegida y sellada. Pero con esta información sabemos qué porcentaje de la población está en línea de pobreza, qué porcentaje está trabajando, qué porcentaje está en situación muy vulnerable y qué porcentaje está por fuera de seguridad social. Ven la importancia de estar, atender a las personas del DANE. Tristemente el campo está abandonado y qué bueno que haya llegado tanto migrante a suplir esas necesidades. Entonces tú ves personas que están felices recogiendo papa, aporcando, deshiervando, cuando somos nosotros con la vocación boyacense los que deberíamos hacerlo. Y gracias a ellos ese sector de la economía se está volviendo a levantar. Ahí está. Irónicamente, los migrantes son los que nos están ayudando a fortalecer ese aspecto. Y no solo ahí, la economía en general, porque mucha gente ya no quiere trabajar, ya no quiere los trabajos humildes y que son los que magnifican al crecimiento de la economía. Desde ahí, desde lo básico, se hace la generación de los ingresos y que se reactive constantemente. Ellos son los que están viniendo a generar ese ingreso. Y ya ves que ellos, digamos, no se quedan con lo que les den, sino que siguen promoviendo, siguen gestionando, siguen moviéndose. Entonces eso también ayuda a dinamizar los diferentes sectores. Miren todas las cosas que por lo menos yo he aprendido acá. Hoy es bastante ilustrada esta mujer. Vamos a cambiar un poquito de tema, un girito de tuerca. Yo quiero saber si tú has trabajado con población indígena. Pues en nuestro país, obviamente, las poblaciones indígenas, pues de un momento a otro se convirtieron en una minoría, sabiendo que miren los rasgos, todavía los tenemos indígenas. No, mírense ustedes también en el espejo, también tienen rasgos indígenas, hartas raíces indígenas, así que no me vengan con cuentos de que yo me creo Brad Pitt, que yo me creo Angelina. No, señores, ustedes también tienen rasgos indígenas. Listo, ellos como tienen unas zonas especiales que generalmente se llaman resguardos, son unas zonas que son aisladas pues para que su comunidad pueda tener su sistema político, su sistema de gobierno y también sus creencias y que no vayan a intervenir con, digamos, lo que es el gobierno nuestro o alterno, ¿no? Tienen derecho a su sitio. Sin embargo, es triste porque son dueños de todo el territorio, son dueños de toda la cultura ancestral, pero su territorio es así cerradito, muy pequeñito. Sin embargo, está protegido. Entonces, como ellos tienen un territorio aparte, su propio sistema de gobierno independiente, nosotros debemos ir con un permiso especial y ellos son los que nos dan el permiso, hacen el acompañamiento por los líderes y se hace la encuesta a través de, obviamente, los líderes y los traductores en diferentes lenguas. O sea, básicamente como que me estás dando a entender a mí que se sienten más seguros ustedes allá. Por supuesto. Que en un barrio cualquiera que les echen, no sé, fluidos corporales por la ventana, no jodan más, no sean fastidiosos, pues me das a entender que ya están más seguros. Claro, porque ellos saben que estamos, digamos, ejerciendo un derecho que también los beneficia a ellos, el derecho a la protección de la ley y de la información y de tener acceso a la misma. ¿Sí? Entonces, si ellos saben que si están censados, evidentemente son visibles para el Estado. Bueno, ya para terminar este pues fascinante tema que muchos ignoramos y precisamente por eso como que tratamos de evadir en muchos aspectos y pues la calidad humana, la gente, pues ellos también trabajan por esto y por lo que veo tú trabajas por vocación también de servir a la gente, eso lo veo muy bien, se te ve eso. Entonces, ¿cómo quieres terminar esta entrevista? ¿Alguna historia o algo que nos quieras comentar para terminar esto? Bueno, además de las situaciones bastante problemáticas que se nos han presentado en ciertas zonas de seguridad dificultosa, pues porque por la falta de información, por la ignorancia de las personas y también por la falta de acompañamiento, hasta hemos pasado por secuestros.
en zona roja y ciertas dificultades también de amenaza. Obviamente riesgo a mordeduras, a rabia y demás cuestiones. Yo creo que lo más difícil que nos ha tocado es la forma como la gente ve y comparte su información. Le cierran la puerta al DANE, que es un beneficio para todos los ciudadanos y es un beneficio para saber que existen, que representan, que votan y que tienen voz. Eso es el DANE. Y sin embargo, sí promulgan lo que comen, lo que compran, dónde estuvieron anoche, con quién estuvieron anoche, la información del trabajo, si gano o no gano en redes sociales. Y ese es el sitio más, digamos, delicado para compartir información tan personal. Se presta para muchas cosas. En cambio, el DANE no le da la información. Y es muy chistoso porque uno se da cuenta que están publicando absolutamente todo. No, yo no tengo, yo no hago, yo no trabajo. Entonces, ¿usted por qué publica todo eso? Es absurdo y es contradictorio. Protejan su identidad también en las redes sociales, porque créanme, cualquier persona accede a esa información. Ven, niños, es como ella lo dice, absurdo. Compartimos un estado comiendo esto. Y para el estado, para el Face, para Instagram, de vacaciones en tal lado, pam, pam, pam. Pues obviamente las redes es como un caldo de cultivo de muchas cosas, más creería yo que más malas que buenas, pues dependiendo del enfoque. Y le damos el quite a dar datos tan importantes, como ella lo dice, para que el gobierno nos tenga en cuenta. Ojo con eso, niños. Entonces, a mí lo único que me resta por decir es que, chicos, esto también es un trabajo y es un trabajo muy duro. La razón de esta entrevista es porque trabajando, como les comenté al principio, vi a una chica golpeando prácticamente 15 minutos de golpeando, tipo eran las 8 de la noche. ¿Y qué hace una chica trabajando a la intemperie a las 8 de la noche? Y esa fue la razón por la que yo me puse a investigar y di amablemente con la señorita Karen. Y ella con muchísimo gusto quiso que ustedes supieran todo este tejemaneje que es el DANE. ¿Por qué nos hacen las encuestas? ¿Para qué? Pues es para ejercer pues nuestros derechos también, obviamente. Recuerden esta frase, recuérdenla muy bien para cerrar. Para exigir nuestros derechos hay que saber primero nuestros deberes. Señorita Karen, muchísimas gracias, de verdad. Y a todos ustedes los invito a que visiten la página. Hay información incluso para los niños, los muchachos, las personas que están estudiando. Miren, ahí está, para los científicos, ahí está completica, www.dane.gov.co. Ahí está la página, ahí se las dejo. Dejen de ver tanta porquería, dejen de ver, tantos videos de gaticos jugando, échense una investigadita, ¿sí? Y verán cómo es de chévere. Chao, chicos, cuídense.